Dale, creo que estamos. ¿Listo? Listo. Bueno, hola y bienvenidos de nuevo a NPI, el podcast donde abordamos todo desde la ignorancia. El día de hoy tenemos a un sociólogo que se llama Lucio González. Y hoy vamos a intentar hablar un poquito de qué es la sociología, intentar descubrir un poquito qué es la sociología. Así que quisiera comenzar con esta primera pregunta, Lucio. ¿Qué es la sociología? Ya es bien complicado definirla así, como que siempre desde que inicias la carrera te dicen ¿qué es la sociología? Digamos, ¿no? Y hay un montón de enfoques y todo, ¿no? Definiciones. Definiciones, conceptos, desde qué, digamos, enfoque teórico lo miras, digamos, ¿no? Pero en general se podría decir que la sociología es el análisis de las relaciones sociales, que son justamente la interacción de las personas, ¿no? Y que configuran la realidad social del mundo, de tu país, de tu sector de amigos, de tu ciudad, digamos, ¿no? Entonces, estas relaciones sociales están, digamos, atravesadas por relaciones de poder, relaciones culturales, relaciones económicas. Entonces, la sociología es eso, ¿no? La relación, el análisis de las relaciones sociales. Entre las personas. Entre las personas. El estudio de las personas, pero cómo se relacionan entre ellas, ¿también podría ser válido un resumen de lo que has dicho? Sí, cómo se relacionan entre ellas y cómo también la propia sociedad se relaciona con diferentes campos de la propia sociedad, digamos, ¿no? O sea, la sociedad... o tu círculo, digamos, cómo se relaciona con otro tipo de círculos, con el Estado, digamos. Ponele cómo se relaciona Bolivia con Chile. Con Chile, digamos, podría ser, pero al mismo tiempo cómo se relacionan, por ejemplo, en el caso de la educación, ¿no? Ajá. Cómo los bolivianos configuramos nuestras relaciones sociales, culturales respecto a Chile, digamos, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, hay en la sociología se estudiaba mucho el tema de la educación y cómo en el caso boliviano, por ejemplo, esta política educativa que se ha generado en los colegios y como todos sabemos hay una relación de, bueno, yo soy boliviano, ¿por qué soy boliviano? Digamos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque, entre comillas, tengo cierta discrepancia con los chilenos porque nos han quitado el mar, digamos, ¿no? Yeah. Entonces, ¿cómo vas configurando también tu identidad, pero en relación al otro, digamos, ¿no? Entonces, un poco eso a gran escala, digamos, de países, pero también de nuestros propios círculos, de nuestras propias clases sociales, por ejemplo, ¿no? Ya. O sea, perdón que siga con el tema, pero... La palabra clave que dices es relación. Relación. ¿Por qué estudiar al ser humano desde la relación? ¿Por qué? Bueno, porque en la relación se configura, digamos, ¿no? O sea, un poco la psicología te va a decir que hay razones individuales y también construcciones individuales de los sujetos, digamos, ¿no? La sociología va a ir por otra parte y va a tratar de ver el relacionamiento, porque ya no solamente operas de manera personal, subjetiva, digamos, cuando te relacionas con el otro, digamos, ¿no? Entonces ahí vas configurando, digamos, cierto tipo de patrones de comportamiento, cierto tipo de, no sé, pues otro tipo de formas que se van a exteriorizar, digamos, en esa forma de relacionamiento, en esa relación, digamos. Relaciones de poder, por ejemplo, ¿no? Así de profesor sobre los alumnos, digamos, hay un tipo de relación, digamos, ¿no? Entonces, en esa forma de relacionamiento es lo que la sociología analiza e intenta darle desde diferentes enfoques, ¿no? Explicaciones, digamos, ¿no? Me acuerdo que alguna vez leí, no me acuerdo de quién, era en un libro de política, si no recuerdo mal, de psicología, perdón. Esta cuestión de que los seres humanos siempre... como si tuviéramos un papel, como si la sociedad entera fuera una obra de teatro y todos tenemos un diferente papel. Y decía, claro, ahorita que lo menciona esta cuestión del alumno-profesor, o sea, claro, cuando uno está en una clase, entiende muy bien ese papel. Que tienes que estar sentado, a lo mejor en esta sociedad es como estar callado, no digas nada, hazle mucho caso a la persona que está enfrente, que es el profesor, ¿no? Decía, por eso se hace tan raro cuando ves a tu profesor en el mercado o en la calle, porque... en la calle tú estás jugando otro papel. Es como que, bueno, soy parte a lo mejor, qué sé yo, de la masa. O puedo ser un poco más yo mismo. Pero cuando veo a mi profesor en la calle es como, ¿qué está pasando aquí? Está como que desencajado, ¿no?
como que este personaje no pertenece aquí, porque no puedo entablar con él una relación como de iguales, porque ya lo veo como alguien superior, a lo mejor, ¿no? O autoridad. ¿Va por ahí? Va por ahí. A ver, por ejemplo, el tema de las relaciones, muchas veces, y sobre todo eso, ¿no? Se habla mucho de que hay formas, no sé, el racismo, digamos, ¿no? La discriminación, que tienen que ver con constructos, en muchos casos, del lado sobre todo conservador, digamos, de decir, no, esto es así, porque así es, porque somos humanos, porque, no sé, así, porque tenemos rasgos comunes, porque tenemos rasgos diferentes, porque tenemos tipo de sangre. Se puede argumentar de muchas formas y se puede intentar ese relacionamiento volver natural, digamos. Se naturaliza un tipo de relacionamiento con las personas. Pero así como que entre comillas naturalizado o ¿cómo? Sí. Porque el racismo no es natural, ¿o sí? No, para nada. O sea, eso entre comillas. Pero justamente la sociología va a decir, no, eso no es natural, digamos. Ese relacionamiento es una construcción, digamos, ¿no? De una construcción de muchas cosas, de significados, de relaciones, y que va a tratar de desnaturalizar esos procesos, ¿no? Entonces, la idea es que normalmente tienes una idea muy amplia de lo que es, digamos, ¿no? Así como si vieras una imagen de lejos, digamos. Pero cuando te acercas ves que hay una construcción, ¿no? De partes, de matices, de hilos, por ejemplo, si hablamos del tejido, digamos, ¿no? Entonces ahí en eso de ver las relaciones sociales más de cerca, ahí vas desnaturalizando ciertas posiciones esencialistas, ¿no? Y ahí ya tiene que ver mucho con justamente las posiciones esencialistas, quizás conservadoras, que se crean de la sociedad, se van perdiendo esa carga, digamos, tan fuerte que se genera dentro de nuestras sociedades, ¿no? Claro. O sea, esto que no sé cómo el constructo social, ¿no? Son constructos sociales, dicen, esta cuestión de, por ejemplo, el racismo sería un constructo social. A lo que me estás diciendo, quiero entenderlo bien. Que sea internalizado o se ha enseñado a lo mejor por tanto tiempo que se lo ve justamente como natural, entre comillas, ¿no? Como si fuera del día a día. Y así como esta cuestión, digamos, del racismo que se está desmoronando, porque incluso puede, esto es no sé, es una duda que tengo, puede haber cosas que no sabemos que sabemos, ¿no? Pero que simplemente decimos, qué sé yo, blanco es bueno, negro es malo, listo. Oye, pero es que a lo mejor por ahí hay un constructo que está tan dentro tuyo que no sabes que está actuando por ti o que está pensando por ti. Va por ahí. Va por ahí. Y mayormente, digamos, o sea, la sociología se la ha catalogado en muchas ocasiones, digamos, desde una posición, no sé, Bourdieu, un cliché básico que se lo menciona, digamos, pero que funciona, por ejemplo, es la sociología es un deporte de combate, dicen, ¿no? Y implica que haya una crítica, ¿no? A las formas naturalizadas del pensamiento, digamos, ¿no? A las formas naturalizadas del comportamiento. Y justamente la sociología, no en todas sus vetas, digamos, pero en el caso latinoamericano sí, digamos, es una sociología crítica que es crítica a la modernidad, a ciertas formas de construcción. Y eso, digamos, va... No sé, o sea, hay parámetros, ideas en la modernidad, como el caso del desarrollo, el concepto del desarrollo, ¿no? Así como que, bueno, el desarrollo es muy bueno, ayuda a que todas nuestras sociedades mejoren económicamente y que seguramente vamos a salir del retraso económico como país de tercer mundo, digamos, ¿no? Por medio de la explotación de recursos y todo esto. Pero la sociología va a decir... no es tan cierto, digamos, ¿no? O sea, no es tan cierto que si seguimos el camino del desarrollo vamos a llegar a un punto de felicidad absoluta y de prosperidad económica y social. No, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque hay construcciones mucho más fuertes que implica el desarrollo, digamos, puede implicar la destrucción de los pueblos indígenas. ¿Cuál es el costo? Sí. Y en muchas ocasiones, o sea, desde la ciencia en general, se ha tratado de naturalizar estos conceptos, ¿no? O sea, de naturalizar ciertas prácticas, digamos, de decir,
bueno, el desarrollo es esto y nos va a llevar a un buen puerto, digamos, a costa de qué, digamos, ¿no? De la invisibilización de otro tipo de conocimientos, digamos, ¿no? Entonces ahí... De esos costos, justamente, De esos ¿no? costos, sí. Y que, o sea, muchas veces se los trata como, bueno, eso es un tema cultural y se lo trata de relegar, digamos, ¿no? Pero en esos temas culturales, en ese tipo de relacionamientos que no están o pueden o no estar bien vistos por la ciencia, se develan también otras formas de conocimiento, digamos, ¿no? Y que son valoradas justamente por una gran parte de la sociología, sobre todo latinoamericana, y eso quisiera un poco mostrar, ¿no? Que el caso de la sociología latinoamericana, por ser sociología latinoamericana, tiene una fuerte carga crítica en muchos puntos, digamos, ¿no? Y valoración de ciertos conocimientos ancestrales, de ciertas formas de conocimiento, de relacionamiento, que en muchas ocasiones van de forma crítica, digamos, a lo que son los parámetros occidentales, digamos, ¿no? Ya. A ver si te entiendo. Entonces, en la sociología, por lo menos, como decías, latinoamericana o boliviana, como que quiere hacer una revisión de el conocimiento pasado, porque a lo mejor no, qué sé yo, tienen las soluciones para nuestro tiempo de ahora o algo así, ¿me estás diciendo? Para no seguir copiando un poco la fórmula que se viene llevando de otros países de esta cuestión de desarrollo, o ¿por qué? Porque no sé si tiene la solución, digamos, pero sí de valorar de la misma manera, ¿no? Las formas de conocimiento que hay, digamos, ¿no? Ya entendí. Entonces hay como conocimientos que son bien vistos por la academia, digamos, y conocimientos que no, pero que en muchas ocasiones estos conocimientos que no son bien vistos, en el caso boliviano, por ejemplo, pueden generar ciertas formas de relacionamiento social que configuran nuestra propia realidad, digamos. Claro, ¿no? Porque es, otra vez, un constructo. Bueno, no claro. sé si voy a decir muchas veces transcurso de esta charla como un constructo social, pero claro, ya pensamos que todo lo que viene de el conocimiento que viene de Europa o el conocimiento que viene de Estados Unidos es el conocimiento definitivo, ¿no? Tiene más autoridad por el conocimiento que tenemos aquí, que tenemos incluso históricamente, ¿no? Y claro, o sea, eso es un hecho. O sea, yo creo que se da de esa manera. O sea, hay mayor autoridad, ¿sabes? Si siguiéramos como la metáfora de que decía como que cuando estás en el colegio ves a un profe, como si fuera tu profe de matemáticas y el profe de inglés, ¿sabes? El profe de inglés casi no le tienes mucho respeto. Pero es como que, oye, no, los dos son tipos de conocimientos y a lo mejor a los dos hay que estudiarlos y tenerles el mismo tipo de respeto. ¿Vas por ahí o estoy mal? Sí, justamente, ¿no? Y bueno, y un poco de la sociología, digamos, el kit está que te pones diferentes anteojos, ¿no? Para ir analizando qué son las teorías, digamos, ¿no? Entonces yo agarro y tomo la teoría sociológica latinoamericana y veo de esta manera. Otro tipo de sociología norteamericana te dirán no, que tratará de ser, por ejemplo, más neutral, digamos, ¿no? Hay una idea muy de la sociología norteamericana de mostrarse neutral frente a los problemas. No se te va a decir la sociología norteamericana, no se trata de quién es bueno o malo, de quién hay las relaciones de poder existentes, que sí no las niega, pero dice hay que mantener una neutralidad, digamos, ¿no? Entonces hay ser puro observador. Ser puro observador y dar solamente los datos, digamos, ¿no? Entonces entre escuelas de la sociología hay diferentes visiones, digamos, pero que en el fondo es un poco eso, ¿no? Tratar de develar estas construcciones que parecen muy naturales, que parecen del sentido común, digamos. Claro, ¿no? o que bueno, es que la palabra natural creo que es la que mejor lo explica, que se hubieran dado de manera natural, ¿no? Oye, mira, eso por ejemplo no me estoy enterando recién. La sociología también tiene escuelas, porque igual me enteré hace poco que la psicología, o sea, no es como que es una rama, digamos, que todos dicen, sí, esto te vamos a enseñar y es de esta manera. Tienen escuelas que tienen diferentes tipos de vista o diferentes tipos de enfoque ante un problema, ¿no ve? Así como la psicología. Entonces, ¿cuál es la escuela que tiene más o tiene más popularidad o tiene más peso? ¿Cuál es? Creo que hay un par de escuelas, ¿no? Una podría ser desde la escuela marxista y de la teoría crítica. Ya. Que tiene un peso fuerte, digamos, ¿no? Que es justamente
analizar críticamente las relaciones de poder, que la economía es fundamental a la hora de ver la sociedad, digamos, ¿no? O sea, claro, el marxismo va a tener un peso muy fuerte en eso. La teoría crítica va a ver un poco la cultura de masas como sentido de dominación, digamos, ¿no? Hacia las personas. Como tema de análisis de programas de televisión, del tipo de música, de muchas cosas, que va a decir, bueno, esto se expande. Uh-huh. ¿Por qué? Porque tiene un sentido más en favor de no sé, del capitalismo, uh-huh, de las clases dominantes, del mercado internacional. Entonces, uh-huh, va a ser más crítico, ¿no? A la modernidad, justamente, ¿no? Ya. O va a criticar, ¿no?, el sentido que tiene la modernidad. Después van a haber otras teorías que, por ejemplo, el caso del positivismo, ¿no? O sea, que es mucho anterior, uh-huh, pero que la sociología nace como una ciencia positiva, ¿no? Entonces, ¿cómo es eso? ¿Qué es positivo? Una ciencia positiva es como las ciencias naturales, digamos, ¿no? Que va a tratar de buscar ciertos factores explicativos para decir, suma 1 más 1 igual a 2. Entonces, por esto es así la sociedad, digamos, ¿no? Quererla hacer una ciencia como exacta. Exacta, sí, justamente. Y nació así con Comte, digamos, que era uno de los principales positivistas. Y hay algunas líneas que intentan seguir, ya no es tan recurrente ahora, digamos, ¿no? Luego viene el funcionalismo, el estructuralismo. Luego va a venir, ahora hay tendencias más neofuncionalistas, digamos, ¿no? Todas con sus propias características y matices, pero digamos sería muy, muy amplio hablar de eso. Y creo que, por ejemplo, en el caso de, o sea, señalando ya en Bolivia, sí hay también un aporte muy importante de la sociología boliviana, porque, por ejemplo, en el caso de Flaxo, de México, la biblioteca lleva el nombre de un sociólogo boliviano, que es René Zabaleta Mercado, digamos, ¿no? Ah, sí. Ajá. O acá, por ejemplo, en el contexto latinoamericano, los pensamientos, las ideas de Silvia Rivera Cusicanqui van a ser fundamentales, digamos, para tratar de elaborar una teoría o sociología boliviana, digamos, ¿no? Entonces, ¿y por qué es tan importante, digamos, ¿no? Mencionaría a los dos en esa línea, uh-huh, porque nuestra sociedad es particular, digamos. O sea, porque, a ver, tenemos una sociedad que desde la época de las dictaduras, mucho antes, y en la época neoliberal, uh-huh, ha tenido una construcción muy fuerte, digamos, ¿no? O sea, como que había la Central Obrera Boliviana, la Federación Sindical de Trabajadores Campesinos, la FCTMB, digamos, diferentes instituciones que nacen de la sociedad civil, pero que tenían un peso fuerte, y hasta ahora tienen un peso fuerte. ¿Por qué? Porque nuestra sociedad intenta organizarse a través de organizaciones sociales. Y son muy fuertes. Nuestra sociedad boliviana. Nuestra sociedad boliviana. Entonces tenemos, por ejemplo, los sindicatos de choferes, tenemos todo, ¿no? Así, claro, de construcciones así, pero que tienen un peso propio y un peso muy fuerte. Uh-huh. Y hay una ausencia en muchas... Ha crecido, ¿no? Pero en general en la historia boliviana hay una ausencia de Estado en muchas situaciones. Y el Estado es mucho más débil que otros estados, ¿no? O sea, y te lo demuestro un poco con el caso del 2002, con el caso de Gonzalo Sánchez de Lozada, digamos, uh-huh, y el 2019. O sea, la gente puede tener todos los matices que se quieran, no vamos a entrar en ese debate, pero hay una fuerza de la sociedad para, digamos, sacar un gobierno de turno, digamos. Uh-huh. ¿En cuántos países alrededor nuestro, digamos, ha habido esa fuerza en las calles, digamos, o organizaciones sociales, uh-huh, que puedan tener ese peso para desestructurar el Estado? Son casi ninguno. En Argentina no pasa. En Brasil, difícil. Su sede de gobierno está en Brasilia. O sea, no llegan. En el Perú hemos visto recientemente cómo ha habido una masacre de más de 50 muertos y la persona que está, Boluarte en este caso, sigue en el poder, digamos. Ajá. Entonces, hay construcciones muy fuertes, muy, muy fuertes en el caso boliviano, que la sociedad boliviana tiene un peso más fuerte, digamos. Entonces, cuando se organiza. Cuando se organiza. A que pase eso es otro cuento, ¿no? Pero... Claro, y tarda mucho, tarda 20 años, puede tardar lo que tenga que tardar, digamos. Pero esa irrupción social, digamos, es justamente, tiene muchas explicaciones, digamos, ¿no? Y por ejemplo, ahí Zabaleta Mercado va a decir que justamente la crisis es un método, ¿no? Un método del conocimiento.
Él va a analizar mucho las crisis, sobre todo del MNR, de la época, sí, sobre todo del MNR, porque era el nacionalismo revolucionario, pero va a identificar que son momentos de análisis y donde se develan muchas cosas, digamos, ¿no? Y, a ver, por ejemplo, yo creo que contemporáneamente, digamos, ¿no? En el año 2019 se pueden haber develado muchas cosas, pero uno de los ejemplos es el tema regional, por ejemplo. Luego del 2019 y posterior ha habido todo esto de, no sé, pues la fuerza de Camacho, Cambas y Collas, y que parecía que no era un tema cerrado, obviamente, pero no parecía que sea tan sustancial hasta que pasa el 2019 y posterior, donde realmente se irrumpe y ahora estamos también en esos procesos de separación, digamos, en muchos temas. Pero se ha polarizado más y todo en ese momento de la crisis que devela muchas cosas, digamos, de nuestras propias sociedades. Entonces Zavaleta tiene ahí aportes desde ese punto. Rivera va a decir más o menos lo que te decía antes, que tal vez los conocimientos locales son una forma... tienen una forma crítica respecto a la modernidad, que implica una totalización de las cosas, una hegemonía del pensamiento, digamos, ¿no? Entonces hay aportes así puntuales, digamos. O sea, cada región quiere imponerse o imponer su pensamiento ante las otras, o a un nivel, digamos, por lo menos nacional. Sí, o sea, hay una... O sea, Rivera y Zavaleta son como, se podría decir, las figuras más importantes de la sociología boliviana. Entonces sí. Es como que hay mucha... Y Mansilla, HCF Mansilla va a criticar mucho eso, digamos, pero en base a ellos y a otros autores como Alison Spedding y otras personas se va configurando un poco el pensamiento de la sociología boliviana, digamos, claro. ¿No? Y que tiene influencia, digamos, ¿no? En Argentina, en Chile, y porque también el caso boliviano es bien particular, ¿no? A veces tenemos procesos muy adelantados, ahí ya metiéndome al área de la sociología política, muy adelantados en muchas cosas, digamos, ¿no? O sea, por ejemplo, este cambio de la constitución política del Estado. Nosotros ya lo hemos tenido el año 2009, digamos. Y es un proceso que viene desde los 80, digamos, ¿no? Y en el caso chileno, con todas las particularidades diferentes y las sociedades diferentes y las formas de represión diferentes y todo diferente, pero se está pasando por un proceso similar, ¿no? De cambio de constitución, de mayor inclusión en la constitución. Entonces, ahora se está tratando de, en el caso chileno, de ver qué ha funcionado y qué no en el caso boliviano, digamos, ¿no? Yeah. O en el caso o sea, desde Chile están estudiando como que el caso boliviano. ¿dices? El caso boliviano, digamos, ¿no? O en el caso argentino, por ejemplo, esto de la plurinacionalidad, digamos, ¿no? Entonces, ellos, sobre todo en el norte argentino, toda la parte de Jujuy, todos estos espacios, igual, ¿no? Así la academia, sobre todo argentina, más del norte argentino, igual están viendo los procesos, digamos. ¿Por qué? Porque Bolivia tiene ese matiz, ¿no? Que su sociedad a veces en sus procesos políticos es mucho más, no te digo adelantada porque suena así muy evolucionista, ¿no? Pero sí tiene procesos de los cuales se pueden sacar diferentes experiencias, y por eso también los autores un poco que analizan todos estos procesos tienen un peso específico, digamos, ¿no? Dentro de las academias. Oye, espera, volviéndote un poquito para atrás, me dices, la sociología como que se dedica a estudiar estos constructos sociales, ¿no? Que han llegado al punto que son naturales o se ven, digamos, de manera natural. ¿Cómo sabes cuál constructo hay que estudiar o cuál no? Eso ya es... Porque, por ejemplo, esta cuestión que me decías, perdón, es que la sociedad boliviana, como hay esta carencia de Estado, sí, es como que se organiza en grandes masas, ¿no? Puede pasar una vez cada 10 años, pero lo hace. Eso también es un tipo de constructo, es decir, como el Estado no va a hacer nada por nosotros, vamos a hacerlo todos juntos, aunque a lo mejor no nos llevamos bien, pero tenemos solo un fin en común. ¿No es un tipo de eso, de constructo? O sea, pensar de cierta manera, o sea, pensar que solo de esa manera se puede solucionar los problemas. No sé, no es por eso que solo se hace todo bloqueando. Claro, se bloquea por todo. Ahora, por ejemplo, la sociología ya se va a agarrar mucho de la historia, ¿no? Y del conocimiento histórico de una sociedad, digamos, ¿no? O sea, no podemos hablar de la sociedad en un momento determinado si no conocemos, digamos, el pasado que lo configura, digamos, ¿no?
Entonces, claro, lo que yo decía, hay momentos constitutivos, digamos, entre comillas, así decirlo, momentos de conflicto, pero ese momento de conflicto, digamos, se da por ciertas condiciones, digamos, ¿no? ¿Y qué condiciones hay? No sé, los sindicatos, las confederaciones tienen un peso específico dentro de la cotidianidad boliviana, digamos, ¿no? Entonces, coloco un ejemplo. En el caso del Alto. Uh-huh. En el caso del Alto, la presencia de los gremiales y de los choferes es una presencia fuerte, no solamente porque una gran parte tienen una configuración amplia, digamos, ¿no? Y muchos miembros, sino que además tienen un peso político específico, digamos. Entonces, ahí hay que ver, digamos, en el caso de los concejales del Alto, las personas que están en la alcaldía, cuántas están ligadas a los sindicatos, cuántas están ligadas a los gremiales, a los choferes, a otras instancias. Y ahí un poco se ve el tema del Sariri, por ejemplo. Ajá. El caso del bus Sariri, aquí en La Hollada ha dado el Puma Katari. ¿Por qué no ha dado el Sariri? Porque los sindicatos tenían un peso específico dentro de la construcción urbana del Alto y se negaban en muchos puntos a que el Sariri pase por ciertos lugares. ¿Por qué? Porque les iba a quitar sus pasajeros y había un peso propio. Entonces, ¿quién se ha impuesto en ese peso? ¿Ha sido el municipio o ha sido los choferes? Entonces, esas construcciones de a poco van dando un proceso explicativo de decir, bueno, sí, en el caso boliviano hay un peso propio de las organizaciones sociales, digamos, ¿no? Yeah. Y que eso es muy fuerte, digamos, uh-huh. ¿no? Pero esa construcción se va dando, se va desmenuzando poco a poco, digamos, ¿no? Y lo vamos viendo de nuestra vida cotidiana y seguramente cuando llegue un momento como el que ha pasado el 2019 o el 2002, digamos, ya se irá diciendo el porqué de las cosas. Es que estos sectores tenían el peso específico, que estas configuraciones, que el tema económico puede ser un factor, digamos, claro. ¿no? Entonces se va desmenuzando cada vez más. ¿Y se llega siempre a una conclusión de como esto está bien, esto está mal? No, más que todo una cosa más descriptiva tal vez, ¿no? De la situación, porque decir está bien, está mal, creo que ya... podríamos tener muchos prejuicios al respecto, digamos, ¿no? Ahora nuestra posición de, no sé, una posición más crítica quizás que yo puedo tenerla personalmente dirá, bueno, sí, ¿no? La sociedad está irrumpiendo frente a un Estado que el Estado para mí siempre va a ser el vulnerador de derechos humanos, para mí el Estado va a tener cierto tipo va a destrozar el tejido social, digamos, entonces desde mi posición crítica, desde la teoría crítica, diré, bueno, sí, para mí está bien, digamos, pero no es la idea, ¿no? O sea, la idea es mayormente de velar, más que dar un juicio de valor si está bien o mal, digamos. Ajá. Pero, o sea, no se llega a esa conclusión, por ejemplo, esta cuestión del racismo o esta cuestión de estas olas de feminismo, ¿no? Es que han visto que hay algo que está mal o algo que está roto en la sociedad, he dicho, oye, esto se tiene que arreglar. A lo mejor en el caso de los minibuseros también sea como que, oye, no puede ser que tengan tanto peso. Uh-huh. Si es que nos van a dar un servicio que es mejor, ¿no? Uh-huh. O sea, no puede ser que nos estén atrasando, en todo caso. Ajá. Ahora, digamos, está en la parte teórica, digamos, ¿no? Ajá. En la parte ya más concreta de la sociología, que son el análisis de los proyectos, la identificación de los indicadores, la construcción de indicadores, que un poco la teoría te ayuda a eso, pero va más allá. Uh-huh. Claramente, ¿no? O sea, vivimos una sociedad desigual completamente, sí, digamos, ¿no? O sea, y en los proyectos tiene que estar eso, digamos, ¿no? O sea, ¿por qué hay tantos feminicidios en Bolivia, digamos, ¿no? Que es solamente un tema de falta de seguridad, digamos, ¿no? O es un tema cultural, o está fallando jurídicamente las estrategias jurídicas, o tal vez los de ciencias políticas te van a decir ahí, uh-huh. Sí, falla el Estado, la presencia del Estado y el tema jurídico, pero va más allá, que ¿cuáles son los factores, digamos? ¿Culturales? ¿No? Culturales, sociales, uh-huh. económicos, digamos, ¿no? Entonces, es una pregunta muy compleja, digamos, ¿no? De resolver. Claro, tiene muchas aristas. Tiene muchas aristas, digamos, uh-huh. ¿no? El sociólogo va a tratar de dar y a ver, un parámetro importante que en esto lo que te digo parece así muy, muy amplio, pero en el caso de la sociología, la importancia, por lo menos desde este lado de la sociología boliviana y otras, es que se ha focalizado, digamos, ¿no? O sea, de decir,
la situación de las mujeres en Bolivia, digamos, a decir la situación de las mujeres en Bolivia, en la ciudad de La Paz, en la ciudad del Alto, en el distrito 8, en el barrio tantos, digamos. Entonces se trata de focalizar, digamos, el sector para que las conclusiones que se tienen sean justamente más desde la realidad. Una cosa son el tema teórico, te ayuda a tener parámetros y anteojos, pero lo que más vale en todo es las voces, digamos, escuchar las voces y sacar las conclusiones de las voces, porque las voces son las que construyen el dato, digamos, ¿no? El dato como tal. Entonces, se escuchan las voces, se ven las voces y en base al diálogo con las personas se puede identificar cuál es el problema, digamos, ¿no? Me hiciste recuerdo un meme. No sé dónde lo vi, pero es como que es un dibujo de un chico así con su cola, con sus lentes, y está hablando como con campesinos y le dice, yo he leído una pila así de libros para saber qué es lo que ustedes necesitan. Y una señora dice, hombre, nos hubieras preguntado. Y ya. Claro. O sea, bueno, la cuestión de la sociología entonces va de estos dos, digamos, parámetros, no sé si decirlo así, como desde aspecto teórico, si quieres, y luego es como también ver qué es lo que está pasando en la realidad. Claro, y la metodología, ¿no? O sea, yo creo que más allá de la teoría, la metodología es fundamental, ¿no? O sea, puedes tener el tema de la metodología cualitativa y cuantitativa, digamos, ¿no? Lo cuanti, los datos que te dan y, digamos, ver datos más grandes y que te pueden dar resultados de igual manera, pero también se nutre justamente de ciertas ramas, ¿no? Como la antropología, por ejemplo. En el caso de la antropología se utiliza desde la sociología, digamos, el tema de la etnografía como una de las herramientas fundamentales para conocer, y en Bolivia se utiliza mucho para conocer la realidad de ciertos sectores, ¿no? O sea que quizás no vas a poder obtener el dato por medio de una, no sé, pues del censo de población, porque además que en Bolivia es bien difícil conseguir los datos, digamos, pero quizás una etnografía que tenga y contenga las voces de las personas es una manera de poder develar lo que sucede, digamos, ¿no? ¿Qué es una etnografía? Una etnografía es, a ver, es te podría decir que el sociólogo o el antropólogo va al campo, al campo de estudio, digamos, y saca las anotaciones, digamos, ¿no? De lo que ve, de lo que escucha, de las entrevistas que se sacan, y más o menos va comparando entre lo que habla con las personas y lo que va adquiriendo de la experiencia de las personas en el mismo contexto, en el mismo lugar. Y eso genera que tiene que tener una temporalidad, además, no solo de un día, no basta con un día, tiene que tener una temporalidad más amplia. Hay varios enfoques acá, la más capa, digamos, para eso es la Allison Spedding, pero, digamos, tiene esa fortaleza, ¿no? De mostrar las voces, digamos, de las personas y mostrar las vivencias, ¿no? Entonces, cosa que no vas a conseguir en ningún libro, digamos, o cosa que no vas a encontrar en internet, digamos, ¿no? Entonces eso un poco devela ciertas formas de conocimiento, no ciertas formas, conocimiento, que contribuye, digamos, ¿no? A pensar la región, quizás el círculo social, las dinámicas de relacionamiento que existen y dar ciertos alcances explicativos que seguramente... Conclusiones que de un sector que pueden contribuir a conclusiones más amplias, quizás. O hacer cambios, ¿no? O hacer cambios, digamos, ¿no? Y claro, y por ejemplo, esos estudios te van a contribuir a que, bueno, sí, en un proyecto agarro y digo, esto es lo que pasa, esto es lo que dice la etnografía, esto es lo que dice la vivencia de las personas, estos son los datos que existen, entonces en base a estos datos yo puedo elaborar un proyecto, digamos. Y eso es lo que pasa y lo que es muy difícil en algunos casos, yo he visto de ONG sobre todo, que bueno, te coloco un ejemplo, ¿no? Que me comentaban los comunarios por el lago Titicaca. Van las ONGs, tienen proyectos y dicen, bueno, ¿qué necesita la comunidad, digamos, ¿no? Bueno, necesitamos una lancha para generar recursos para la comunidad, digamos. Y la ONG, en este caso que era japonesa, agarra y dice, bueno, colocamos la lancha, no hay problema. Pero no hay una fuerza, digamos, con estudios, respaldado con estudios de qué realmente son las necesidades de la población. O sea, ¿por qué? Porque
luego me acuerdo el caso de la lancha, es enigmático porque, Ajá. bueno, está la lancha ahí y van los de la ONG 2 años después y la lancha estaba así prácticamente en el sol todo el día y claro, y los comuneros decían, no conseguimos gasolina, digamos. Y no conseguimos esto y no conseguimos lo otro y la ONG tampoco se dio la molestia de ver, analizar cómo conseguir ¿no? alguna continuidad de las cosas. Entonces, para todo eso, para evitar que los proyectos salgan mal, entonces los sociólogos un poco tratan de nutrirse mucho de ciertos estudios y al mismo tiempo hacer los trabajos de campo, digamos, ¿no? Y para elaborar los diagnósticos. Claro, para que el proyecto les sirva de verdad. Para que el proyecto sirva de verdad y visibilizar las voces justamente, ¿no? De las personas, ¿no? Y claro. mostrar así. Qué loco. Quería hacerte una pregunta. Ahorita dijiste esta cuestión que el Estado... no gusta la palabra destruye, pero algo parecido como destruye el tejido social. ¿Qué es el tejido social? ¿Y por qué lo destruye en todo caso el Estado? Ya. Creo que esto sirve más para este tiempo, digamos, ¿no? Ya. Viene desde la época neoliberal y un poco desde las dictaduras, pero creo que se ejemplifica más ahora que el caso, y me adhiero a esa posición, el caso del tejido social es fundamental porque es lo que hablábamos, ¿no? Estas formas de relacionamiento de la propia sociedad, que la sociedad se salva a sí misma en muchas ocasiones en Bolivia, ¿no? En el caso de la pandemia, por ejemplo, ¿no? Así como que los lazos de solidaridad, uno yendo a comprar, no había Estado, digamos, ¿no? Era la sociedad misma que estaba intentando sobrevivir en una situación determinada. En eso, de una manera más amplia, hay las organizaciones, lo que hablábamos, ¿no? Organizaciones sociales y todo. ¿Qué pasa con el Estado, digamos, ¿no? El Estado, en el caso boliviano, y como pasa últimamente, desde que el Estado se ha juntado con las organizaciones sociales, no es que las organizaciones sociales dan las directrices al Estado, en términos políticos. Es el Estado el que da las directrices a las organizaciones sociales. Y eso... ¿Ah, sí? Sí, porque, por ejemplo, el caso de... Coloco ejemplo, digamos, ¿no? El caso del Pacto de Unidad. Ya, ¿qué es eso? ¿No? El Pacto de Unidad es una de las instancias donde se juntan diferentes organizaciones sociales que nació con el gobierno de Morales, digamos, y que... digamos, se reunían para tomar supuestamente decisiones en torno a la vida, a la política, a las decisiones gubernamentales. Ya. Y eso se decía que era un espacio de diálogo entre el Estado y la sociedad. Ya. Pero, por ejemplo, el caso del Pacto de Unidad no tenía una historicidad previa. Solo estaba compuesta por diferentes organizaciones que sí tenían, como la Central Obrera Boliviana y otras, y que se llamaban Pacto de Unidad. Pero en el Pacto de Unidad, por ejemplo, había uno de los puntos de su estatuto, el segundo punto creo que es, que dice defender el proceso de cambio, digamos, ¿no? Entonces, a la hora de defender el proceso de cambio, te estás posicionando a una posición estatal, digamos. Claro. ¿Y cuál ha sido siempre la característica de las organizaciones sociales en Bolivia? Es que ha habido una pluralidad de ideas dentro de las organizaciones. O sea, por ejemplo, en la Central Obrera Boliviana, en la Federación Sindical de Trabajadores Mineros, en la CSUTCB, habían partidos políticos al interior en época neoliberal y todo eso. Sí, existía. Había una pluralidad de ideas y en base a ese debate de ideas salían posicionamientos organizacionales. Ahora pasa, y ha pasado un poco al revés, digamos, ¿no? Que el Estado, como tiene tanta influencia, ha penetrado en las organizaciones sociales, ha descompuesto el tejido social y genera que haya un relacionamiento ya no de una pluralidad interna, digamos, ¿no? Entonces haya un posicionamiento más político, digamos. Una relación que está condicionada, digamos. Condicionada, sí, y el acercamiento del Estado. Contaminada también, se podría decir. Relacionada, más que todo, pero que, claro, el Estado tiene recursos, el Estado da ciertas garantías, da posicionamientos, da cargos, ¿no? Entonces se genera eso, y eso no es propio de esta época, porque a veces se agarra y se tiende a decir, ¿no? Así como que, no, estos son tal por cual y es por culpa. No, digamos, en el caso de Barrientos, digamos, de la dictadura de Barrientos y el pacto militar campesino. Es uno de los primeros intentos de justamente esto, de destrozar el tejido social, y se genera
una relación más cercana entre el Estado y la sociedad. Y al final de cuentas, claro, esto va en desmedro sobre todo de la gente, ¿no? Claro. Yo me acuerdo en el caso del lago, hace 2 años trabajé mucho por ese lado. ¿El lago? En el lago Titicaca, Ya. sí, por todas las comunidades. Ajá. Y yo me acuerdo, habían así en redes sociales posicionamientos de estas personas que no sé qué, que tienen su posicionamiento político y no sé qué. Ya. Pero vas a los lugares y hay una forma de organización, ¿no? Por ejemplo, el caso de las Bartolinas, que son la organización de mujeres, ¿no? Ya. Que mucho se la ha vinculado al gobierno, digamos, y todo esto. Pero en general muchas de las mujeres en las poblaciones son de las Bartolinas. Pero eso no implica que el mejoramiento de las condiciones de vida dentro del área rural, por ejemplo, haya mejorado en algún punto, digamos. Entonces era que puede ser que esté más al lado del Estado, la dirigencia, todos estos estén dentro del pacto de unidad, por ejemplo, Ajá. pero que las condiciones de vida de sus sectores han mejorado o no han mejorado. No han mejorado. Y una en las charlas que se tenían, sobre todo con mujeres, era de un poco el empoderamiento. Ellas querían usar el tema de redes sociales para dar a conocer sus puntos, para poder vender sus productos, pero al mismo tiempo para mostrarse al Estado y decir, para que el Estado nos vea, para que el Estado pueda invertir en nuestros lugares, pero teniendo, digamos, a las dirigencias muy cercanas, digamos, ¿no? A los puntos de poder, a los puntos políticos, pero Claro. no se transmutaba, digamos, directamente en las comunidades. O sea, solo les beneficiaba a ellas, a las cabezas, a las que estaban cerca del Estado, no a toda la comunidad. No a toda la comunidad, digamos, ¿no? Entonces Claro. ahí hay un rompimiento del tejido. ¿Por qué? Porque las dirigencias siempre han sido como, de alguna manera, representantes de las organizaciones, de los sectores, y que ahí, en el periodo neoliberal obviamente había relaciones económicas y todo, Claro. pero había una posición más crítica respecto al poder político, a lo que implica el Estado, digamos, porque el Estado era una negación de la sociedad, digamos, y que ahora, digamos, es una situación distinta, ¿no? Se rompe el tejido social porque el Estado también se inmiscuye en las formas de organización de las propias, de la Central Obrera Boliviana, por ejemplo, Claro. de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, y entonces hay un quiebres y rompimientos dentro de las propias organizaciones que ha sido muy fuerte en los últimos años y que hay que ver cómo va evolucionando, ¿no? en estos años, porque son años también de convulsión política, de crisis política en el país en general, digamos, o sea, lo que vemos día a día en las noticias, como hablamos hace rato, y que hay que ver cómo las organizaciones sociales del país van autoconfigurándose y remontando ciertas crisis que se han ido generando por los factores políticos y la realidad económica del país, ¿no? Entonces es... Ya estoy entendiendo. Entonces, esta cuestión del tejido social es como que estas relaciones de vuelta que dices, pero cuando se dan de una manera, a lo mejor, no quiero decir natural, solitaria, pero de una manera que no está condicionada, ¿no? O sea, no sé si te estoy entendiendo bien. Porque dice, en la medida en que entre el Estado, o sea, ya no se... Incluso, a lo mejor, en esta cuestión de los debates que tú me decías, ya no se saca la mejor conclusión, sino la que sea mejor para la agenda del Estado. Para la agenda del Estado, sí. Y justamente ahí, Zabaleta ahí tiene un punto bien interesante, digamos, ¿no? Uh-huh. Que son 3 estructuras, digamos, ¿no? Aquí está el Estado arriba, Ya. la mediación, que son las formas de organización y los partidos políticos, y la sociedad, digamos. Ya. Entonces la mediación es la encargada de representar a la sociedad con el Estado, diálogo, digamos, ¿no? Y ahí entran también el tema de diputados, todo eso, pero los partidos políticos, las representantes de organizaciones sociales. Ya. Eso se supone que va de abajo hacia arriba porque el Estado tiene los aparatos, las estructuras, todas las instituciones. Claro, deberían entender las necesidades que nosotros tenemos, Ajá. ¿no? O bueno, ¿cómo se dice? Resolver, digamos. Pero en el caso boliviano, Zabaleta va a decir que no, que en realidad hay una tendencia del Estado, porque no es tan fuerte, o sea, no se puede mantener por sí mismo. Entonces, la necesidad del Estado de generar una relación vertical hacia abajo. Entonces, es el Estado el que intenta colocar, condicionar las mediaciones y, por ende,
la dominación a la sociedad, digamos. Entonces, esa es una tensión bien... Que se suele dar siempre con el Estado y la sociedad, una de las formas de contradicción fuertes. Los cientistas políticos van a tener un posicionamiento tal vez más desde el Estado y decir, bueno, el Estado lo que configura, todo esto es porque el Estado está y el Estado es el que tiene que influir de buena medida en la sociedad, mientras que un poco los sociólogos te diremos, no, la sociedad es la que tiene que dar las soluciones y tiene que partir de la sociedad las soluciones para que el Estado cumpla, digamos, ¿no? Entendiendo lo que me dices, es como si el Estado dijera, yo les voy a decir qué es lo que quieren. Luego me lo dicen y se los cumplo. Pero porque ya lo tenía resuelto. Claro. Qué hijos de puta. No hay nada más que decir después de eso. Es. Entonces, esa sería como que quería entrar a esta cuestión porque me decías que estudiaste sociología, pero tienes como una especialización o una inclinación a la cuestión política y a los derechos humanos. Quiero entrar después a la cuestión de los derechos humanos, pero entrando un poquito a la cuestión de la política, ¿esa es como la relación que tienes en la política? O sea, ¿o cuál es? Es la relación más bien que acabas de decir ahorita de sociología y, digamos, política. Es como que esto del Estado, los intermediarios y la masa. O sea, ¿la sociología estaría en la masa? Claro, la sociología va a tratar de recuperar las voces de las personas, digamos, le va a dar un valor intrínseco, digamos, a las voces y va a tratar de mostrar lo que sucede en la sociedad para que el Estado, en este caso, tome las medidas correspondientes para satisfacer esas necesidades, digamos. Claro, ahora, por ejemplo, en este tema de la política, ¿no? El caso de la ciencia política va a ser un poco al revés, digamos, ¿no? La ciencia política va a tener más la construcción desde el Estado. Por ejemplo, en el caso de Ciencias Políticas de la UMSA nomás, que se llama la carrera Ciencias Políticas y Administración Pública. Entonces ya te da un poco la idea de dónde parte la idea de la ciencia política. Por eso entre sociólogos y cientistas políticos hay como un pique, una tensión, una pelea, digamos, ¿no? O sea, nosotros así entre broma y broma decimos los cientistas políticos no entienden más allá de lo que sucede en el ámbito del Estado y lo que genera el Estado, digamos, pero en realidad la sociedad para nosotros es mucho más amplia que el Estado, ¿no? Entonces, ¿cuál es el punto, digamos, en que converge la sociología política y la ciencia política? Justamente en ese punto, en el análisis de las relaciones Estado-sociedad, digamos, ¿no? Cada uno de sus puntos, obviamente, lo digo entre broma, ¿no? Así como que así nos alejamos un poco porque hay muchos aportes igual de la ciencia política, por ejemplo, Sartori, hay varios autores, estudios donde claramente se necesita, ¿no? de nutrirse ambas ciencias para el análisis, sobre todo de las políticas, ¿no? De la sociología política. Bueno, una pregunta que quería hacerte, esta cuestión del tejido social, porque me sigue resonando. ¿Qué hace que el tejido social más bien sea fuerte? O sea, que haya un buen tejido social. Creo que en el caso boliviano un poco no podríamos hablar de tejido social, sino hablaríamos de la historia que tiene y el peso que ha tenido, y por eso se mantiene, digamos, tiene formas de organización que Silvia Rivera te diría que son formas de organización, por ejemplo, antes de la colonia, digamos, ¿no? Que habría formas de organización muy fuertes que han perdurado hasta ahora, la memoria de larga data, digamos, ¿no? Entonces que hay formas de organización de ese tipo, digamos, ¿no? Que pueden trascender mucho tiempo a nivel teórico, pero digamos, ahí en el trabajo de campo, digamos, que se puede hacer es justamente que ¿qué hace que un tejido social se mantenga fuerte? En muchas ocasiones, y lamentablemente, es el tema de la necesidad y la necesidad frente a las carencias que existen dentro de un determinado contexto, digamos, ¿no? O sea, por ejemplo, hay las organizaciones sociales para que puedan luchar, pelear, hacer prevalecer los derechos de sus organizados, digamos, ¿no? Entonces, ¿pero por qué se da eso? ¿Por qué? Porque puede ser el Estado, pueden ser otras formas, puede ser los empresarios, puede ser muchas cosas, no quiero polarizar, digamos, en ese punto, pero puede haber muchas condiciones que generan que haya
una precarización, digamos, de las condiciones de vida de tu sector, digamos. Entonces, por eso te organizas, por eso eliges a tus representantes y ellos son los encargados de velar que la situación de tu sector mejore, digamos, ¿no? Darle voz a tu problema. Darle voz a tu problema. Seguir la voz, ¿no? O sea, es una mierda, pero es el problema. Entonces sería como que los problemas los que hacen que el tejido social se haga más fuerte. Claro, sí, porque mientras haya menos condiciones de subsistencia para las personas en una economía donde tenemos más del 80% de informalidad en el país ahora, y antes números igual, no tan grandes, pero igual, la autoorganización de las personas es la manera que tienes de tener un peso político específico, digamos, ¿no? Dentro de la propia sociedad y hacer valer tus derechos de algún punto, ¿no? Wow. A ver, te voy a hacer una pregunta que a lo mejor es muy tonta, pero no sé, pienso, qué sé yo, Estados Unidos o ciudades europeas que sí tienen, más bien todo lo contrario de lo que me has dicho, ¿no? Claro, un nivel de formalidad alto, industria, todo eso. Pero creo que hay el problema de estas como que grandes ciudades desarrolladas es el problema que la gente es como que muy individualista, ¿no? Como que no quiere ver su rollo. O sea, incluso es como que vas en el metro, todos están con audífonos, nadie está como que percatando. Si pasa algo, les vale. O sea, hay más bien... O sea, se podría hablar de que ahí no hay un tejido social, por lo menos fuerte. ¿Sí? A ver, por ejemplo, en el caso inglés, hay un libro genial de E.P. Thompson que hace un análisis justamente sociológico de la clase obrera en Inglaterra a inicios de la Revolución Industrial. Y muestra justamente estas formas de organización, digamos, ¿no? Como la organización de la clase obrera en Inglaterra era muy fuerte, digamos, ¿no? Como, por ejemplo, para ir a jugar fútbol, para ir a un bar, digamos, había una forma hasta en la vida cotidiana de organizarse, de elegir a alguien que haga esto, lo otro, y los tipos de roles, digamos. Qué loco. Y luego de eso, en Estados Unidos hubo también, y muy fuerte, el tema de los sindicatos, y sobre todo los más fuertes eran los del transporte pesado, que podríamos decir, ¿no? Y ha habido muchas tensiones con el Estado y es el antecedente a las sociedades que están ahora, digamos, ¿no? Pero creo que en estos espacios se ha tratado de eliminar justamente a los sectores sindicalizados, ¿no? A los sectores organizados, y se ha dado por medio de políticas de Estado, políticas educacionales, muchas otras, la exclusión, digamos, de estas formas organizacionales, ¿no? En el caso boliviano no pasa lo mismo. ¿Por qué? Porque aquí el Estado nunca ha podido dar, digamos, condiciones de vida plena para todos. Claro. Nunca ha podido, no digo que en Europa sea así, pero o sea, aquí habían formas organizacionales también distintas, digamos, ¿no? O sea, por ejemplo, te vas más allá del... no sé, pues del Distrito 8 del Alto, te vas a las ferias comunales, digamos, y puedes ver que hay todavía hasta formas de organización, digamos, en las ferias, como de compra y venta de cosas, pero al mismo tiempo, en menor medida, obviamente, hay formas de trueque, digamos, ¿no? Que están conviviendo en el mismo espacio. O sea, hay formas económicas que perduran en nuestras sociedades y que eso hace que todavía, o sea, no digo el trueque y no sé qué, pero si lo ves más ampliamente, hay formas que perduran. ¿Por qué? Porque hay procesos de resistencia también, ¿no? O sea, no estamos... nuestras formas del capitalismo no son las formas de capitalismo europeas, ¿no? Las formas de capitalismo acá han llegado y las formas de organización económica, social, cultural de nuestras sociedades también se han amoldado. Por ejemplo, en el caso religioso, uno de los ejemplos es el gran poder, ¿no? O sea, el gran poder, tenemos a Dios y tenemos todas las prácticas, digamos, comunitarias en algún punto. Que pueden ser paganas, ¿no? En el momento. Claro, que podrían ser consideradas paganas, pero que se genera un sincretismo religioso que se llama. Entonces, las dos perviven y son necesarias para la subsistencia. Claro. Pasa lo mismo con las formas económicas, con muchos puntos donde el capitalismo no es que ha entrado y sigue entrando, obviamente, por todos los procesos de globalización, pero también las formas de organización social desde nuestras propias sociedades generan momentos de sincretismo donde tienen que convivir, y conviven todas estas formas para resistir a los procesos de globalización y que en nuestra sociedad
las podemos observar y se dan, digamos, ¿no? ¿No es un tipo de conservadurismo esto? Como conservadurismo. O sea, no sé si lo entiendo bien, pero claro, o sea, como conservar este tipo de cosas que tenemos, ¿no? O sea, yo quiero seguir manteniendo el trueque, yo quiero seguir manejándome de cierta manera, no importa lo que diga la globalización. Es que al final de cuentas, por ejemplo, en el caso de la pandemia, digamos. No, ni siquiera. En el caso ha habido el paro de Santa Cruz. El paro, para el censo. Para el censo. Que nunca existió, ya. Hubo unos días donde el empresariado cruceño, potencia económica en el país, digamos, yo lo considero parte del modelo social comunitario, aunque lo quieran negar, pero bueno, creo que se dice, ¿no? Bueno, Santa Cruz va a dotar de todo el alimento, digamos, ¿no? Dota a todo el país de alimento. Se cierran por unos días. Si paramos, se mueren de hambre todos, así que tienen que hacernos caso. Tienen que hacernos caso. Esa era la premisa, Esa era la premisa, digamos, ¿no? Y parecía así hasta que los productores, por ejemplo, en las ferias que están más allá del Distrito 8 del Alto. No, también nosotros tenemos nuestra producción. De los yungas igual, digamos. Hay producción de pollo. Del lado del lago, por ejemplo, hay producción de haba, hay producción de tubérculos y todo esto. Y en muchas ocasiones pueden tener relaciones económicas en general, pero hay otras formas, digamos, ¿no? De producción. No es la producción en masa, digamos, que se da por el agronegocio y por todo esto industrial, digamos. Y estas formas, que tienen también sus propias formas de construcción social, de identidad y todo esto, también tienen un peso propio, no se han perdido. Entonces, eso se demuestra de que en esos días, por ejemplo, se va abasteciendo a gran parte de todo el parte del lago adelante, de la ciudad del Alto, por ejemplo. No habían los productos en el caso de los supermercados, digamos. Pero sí conseguías en los mercados. Entonces, eso no se trata simplemente de quiero preservar esto, sino que existe, convivimos con ello. Y no es algo menor, sino que tiene un peso propio y un peso fundamental a la hora de la construcción de nuestra sociedad, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si todos dependiéramos como pasa en Brasil, por ejemplo, ¿no? De las formas de producción más grandes, ¿no? De los agronegocios, de empresariales, digamos, tendríamos un tipo de precio común de todas las cosas, digamos, ¿no? O relativamente común, la carne tanto, ¿no? Esto tanto. Pero en el caso de nuestra sociedad, o sea, hay mucha gente que acá compra en los supermercados, todo bien, pero muchos que prefieren irse a las ferias de más arriba. ¿Por qué? Porque sale mucho más barato, digamos. Claro. Y esa es una forma de mostrar que hay una forma de producción, si quieres. Alternativa y que tiene un peso específico, digamos, ¿no? Habría que ver a cuántas personas se acercan a las ferias, digamos, a los grandes mercados de arriba. Claro. Y ver realmente hasta qué punto dependemos solamente de los productos empresariales y todo esto, o también de estas otras formas de producción que para mí son fundamentales. No, en el caso boliviano, como tenemos un capitalismo tardío, se dice, entonces no podríamos, con los niveles económicos de ingresos que tiene en general la clase media baja, sobrevivir solamente en parámetros empresariales, digamos. Claro, ¿no? De un supermercado. No podríamos comprarlo todo en un supermercado. Claro, no. Quería hacer una nota ahí. Bueno, me acordé de algo que vi justamente en la última entrevista que tuve. Viste que... Claro, Luis Arce, cuando era ministro de Economía, hizo como que anuncio que dijo que con 100 bolivianos uno podía hacer su mercado normal. Justamente al invitado que tuve antes, es un youtuber dedicado a hacer cuestiones administrativas y dijo, vamos a ver si se puede. Y me dice así como que no se podía ni en supermercados, ni en mercados informales, ni en ningún tipo. O sea, era una locura. Pero claro que... O sea, supongo que sí hay esta mezcla, ¿no? De que uno depende... En este caso, digamos, a lo mejor es muy evidente, como lo dices, de comprar algo en el supermercado y comprar algo en mercados, digamos, más informales.
Y yo lo estaba viendo mal. O sea, entendía que esta cuestión como de... que te dije que es el conservadurismo, o sea, que puede ser conservador más bien. Uh-huh. Creí que era como un estilo de mantener la tradición, Uh-huh. por mantener la tradición. Y en realidad no, es una cuestión que tú me dices, o sea, vive dentro de nosotros. A lo mejor no es evidente para mí, pero vive dentro de nosotros porque tiene una razón de ser, ¿no? Uh-huh. Eso está bueno. Entonces, o sea, me agrada. Pero, ¿no crees que hay tradiciones, ideas que tienen esta carga, o más bien esta intención de ser conservadoras por ser conservadoras? Claramente hay, ¿no? Ahora diría que estén mal, Uh-huh. pero como tú me dices, prefieres no hacer como que un juicio de valor ante estas Uh-huh. cuestiones, ¿no? Pero, o sea, yo creo que sí hay, ¿no? Sí, o sea hay formas... Hay muchas cosas conservadoras. Por ejemplo, a ver, quizás el ejemplo más... tal vez más preciso podría ser el tema del machismo, digamos, ¿no? Sí. Hay muchas formas de la cultura, sobre todo aymara, que tienen ciertos grados de machismo, digamos, ¿no? Dentro de las comunidades, por ejemplo. En los quechuas igual. O sea, mi papá que vivió hasta gran parte de su vida en un distrito minero que era más allá en Santa Fe de Morococala, en Oruro. Oh, Dios. Ellos convivían mucho con ciertas regiones campesinas y habían tradiciones que se podían considerar muy machistas, digamos, ¿no? Por lo que me cuenten. Pero hay una crítica, por ejemplo, llega las ideas estas del feminismo. Ya. Llega el feminismo y bueno, dice no, que hay ciertas prácticas que son machistas, la sociedad tiene formas patriarcales de organización y todo esto. Que no están bien. Que no están bien. Ajá. Y claro, se contraponen con muchas ideas, pero hay una crítica más precisa que viene desde estos llamados feminismos comunitarios. El feminismo comunitario va a agarrar y va a decir, sí, o sea, hay formas patriarcales que dominan las relaciones modernas, digamos, porque el feminismo es una crítica también a la modernidad, ¿no? Ya. Más que a las formas ancestrales. Y el feminismo comunitario va a agarrar y va a decir, no, también en las prácticas ancestrales hay formas machistas, digamos, ¿no? Que se encubren con la cultura, digamos, ¿no? Entonces van a entrar en una disputa, en una pelea, digamos, ¿no? Por develar estas formas, digamos, ¿no? Entonces no quiere decir que todo está bien, digamos, ¿no? Ese sería el ejemplo, digamos, ¿no? Y que justamente hay ciertas tendencias que, claro, van a cambiar. Por ejemplo, yo me acuerdo en las comunidades del lago, lo que te decían era... se hablaba mucho del tema de la violencia, ¿no? De la violencia contra las mujeres. Uh-huh. ¿Qué pasa? En la justicia comunitaria hay el tema de la conciliación. Y el tema de la conciliación se da para todo. O sea, uh-huh, para todas las situaciones tiene que haber una manera de diálogo y una manera de un castigo interno dentro de las comunidades. Ponte a hacer adobes, digamos, ¿no? Para esto y para lo otro. Uh-huh. Pero eso va en contradicción, digamos, ya contra, no sé, la normativa nacional, digamos, donde en el caso de violencia contra las mujeres no hay tipos de conciliación. Uh-huh. Entonces, cuando participábamos de los talleres con las mujeres indígenas, claro, había una contradicción entre la propia comunidad, digamos, y decir, sí, pero aquí hay conciliación, digamos, ¿no? Y mientras que, digamos, las personas externas que estamos ahí decíamos, no puede haber conciliación en casos de violencia contra la mujer. Y claro, las mujeres de las comunidades nos decían que ellas sabían mucho del tema, pero que cómo poder cambiar, digamos, la situación dentro de sus comunidades, digamos, ¿no? Y claro, y ya era un proceso más de empoderamiento político, de que por ejemplo, en las organizaciones comunitarias había
se criticaba mucho a las mujeres por el hecho de ser mujer, no se les daba el peso de su voz en la organización política, digamos. Entonces era todo un proceso aparte, ¿no?, de empoderamiento político dentro de las comunidades, y que ellas veían que más o menos esa era la manera de poder cambiar un poco la situación dentro de las propias formas organizativas, digamos, ¿no? Entonces creo que, claro, hay posicionamientos que obviamente van... que tienen sus tensiones, ¿no?, entre estos procesos de modernización, claro, y las organizaciones. Claro, o adaptar esto a tu situación, ¿no?, a una circunstancia. A todo esto, ya quisiera como que entrar a esta cuestión de los derechos humanos. ¿Cómo entran los derechos humanos en todo esto? Ya, bueno, los derechos humanos tienen... A ver, ¿dónde nacen? ¿O qué son los derechos humanos? ¿Por qué hay la necesidad de crear, no sé si decir crear, descubrir estos derechos humanos, hacer esta convención social de derechos humanos? ¿Cómo? A ver, no sé si me puedes contar un poco. Ya, los derechos humanos nacen como derechos humanos después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, luego de la Segunda Guerra Mundial hay muchos vejámenes y muchas muertes, mucha tortura, mucho genocidio, digamos, ¿no? Pero por las decisiones estatales. Los estados son los que llevan a la gran guerra, digamos, a sus sociedades, y sus sociedades son las que terminan pagando los platos rotos de la guerra, digamos, ¿no? Entonces ahí hay muchos ejemplos de la Segunda Guerra Mundial, y ahí se pone en cuestionante, pero ya había muchos antecedentes previos de que el Estado no podía decidir al libre albedrío la vida de la sociedad en su conjunto, digamos, ¿no? Entonces se agarra y se da la Declaración Universal de los Derechos Humanos y nace justamente como una forma del control del poder de los estados. Ese es el punto central de los derechos humanos. A veces... Para contraponerse al poder de los estados. Para limitar el poder de los estados. Creo que es una mejor palabra. Y a veces entendemos que los derechos humanos trata solamente de... Bueno, yo vulnero tus derechos y estoy vulnerando tus derechos humanos, como de individuo a individuo, digamos. Pero en realidad los derechos humanos, como tienen esta construcción de limitar el poder de los estados, sobre todo van a tratar de mostrar, digamos, van a tratar de limitar el poder de los estados de las estructuras que vulneran a los individuos. Entonces, por ejemplo, en el caso boliviano, en el caso latinoamericano, digamos, cuando la justicia agarra jueces, fiscales, corruptos, no sé qué, meten a una persona inocente, no sé qué, es toda una estructura la que pesa sobre un individuo, ¿no? Entonces es la estructura la que está vulnerando los derechos humanos individuales. Entonces, desde la teoría de los derechos humanos, es sobre todo estas vulneraciones estructurales que se tienen sobre los individuos, ¿no? Ahora, por eso hay diferentes derechos, hay, para fines explicativos, generaciones de derechos humanos. La primera generación son los derechos humanos que garantizan la vida de las personas, digamos, ¿no? Tengo la vida y la libertad política, el derecho de asociación. Yo puedo asociarme con X, Z personas y hablar sobre temas X o Z, y eso tengo el derecho de hacerlo, digamos, ¿no? En las dictaduras militares no pasaba eso, digamos. Claro. Nos juntábamos para hablar algo en contra del régimen y ya, digamos. A veces ni siquiera eso, ¿no? Una simple fiesta era como que, oigan, están después de las 12. Sí, entonces, bueno, por un lado está eso, digamos, todos los derechos individuales, los derechos de segunda generación, que vienen a ser responsabilidad de los estados, que es el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho al trabajo, que es el Estado el que tiene que garantizar todos estos derechos básicos a los ciudadanos. ¿Por qué? Porque obviamente le estás dando la potestad al Estado de ser el administrador, digamos. Entonces el Estado tiene esas obligaciones, y eso, por ejemplo, con el neoliberalismo es la crítica que se le hace al neoliberalismo, digamos, porque el Estado trata de no tener ningún tipo de responsabilidad con el Estado. Quitarse los papeles, ¿no? Sí, es el mercado el que les va a dar las garantías, es la ley del más fuerte, entonces el Estado no. Entonces los derechos de segunda generación garantizan esa relación, digamos, ¿no? Que la responsabilidad estatal.
Los derechos humanos de tercera generación ya son los derechos que vienen a ser derechos en torno a la identidad de las personas y al medio que los rodea. Entonces, aquí ya hay un punto que es distinto, ¿no? Los derechos humanos vinculados a, obvio, la identidad y otro al medio ambiente, por ejemplo. Tienen derecho los humanos a desarrollarse en un medio ambiente sano, en un medio ambiente que les dé las condiciones necesarias de subsistencia, Entonces ya no son solamente derechos, ahí ya hay un punto que no son ya solamente derechos del individuo, digamos, sino ya vienen a ser derechos más colectivos, digamos. Y luego vienen un poco los derechos de cuarta generación, ya que vienen con el tema de los derechos de usuarios, del internet, de todo, de la información, digamos, ¿no? Que cada vez están más presentes, digamos, ¿no? Y en estos cuatro ejes se mueven, ¿no? Los derechos humanos y claro, y ahí los derechos humanos son también una piedra en el zapato, ¿no? Para muchos de los estados. ¿Por qué? Porque el Estado, por medio de sus estructuras, es el principal vulnerador de derechos humanos, ya sea el Estado como Estado o sus instituciones. Porque el Estado tiene que garantizar salud, tiene que garantizar educación, tiene que garantizar esto, tiene que garantizar la vida, tiene que garantizar justicia. Y cuando no se cumplen estas formas, porque hay una vulneración estructural, es justamente quien es responsable de estas vulneraciones o de no garantizar estos derechos, es el Estado, digamos, ¿no? Entonces hay una tensión, digamos, ¿no? Y por eso por eso los Estados tratan siempre de limitar, digamos, ¿no? El tema de los derechos humanos en ese punto. Mucho. Ya, pero ¿cómo está la cuestión de los derechos humanos aquí en Bolivia? O sea, está muy vulnerado. Lamentablemente es... Yo diría que sí. Sí, o sea, es muy complicado porque el Estado no te muestra datos, ¿no? Así, todas las personas están ocupadas y no sé qué, digamos, ¿no? Pero ¿cuántas personas tienen trabajo? Y no solamente ese tema del trabajo, trabajo digno, digamos. Claro. Condiciones... que tengan seguro de salud, seguro de condiciones laborales, contratos laborales. ¿Cuántos, digamos, no? Claro. La OIT dice casi el 80% es informalidad. Entonces ahí hay un punto importante, digamos, ¿no? Entonces, caso de salud, por ejemplo. Sí, el Seguro Universal está ayudando a mucha gente, sí, sin duda, digamos, ¿no? Pero hay las condiciones en todos los hospitales. Una niña con cáncer o niños con cáncer desde Potosí tienen que viajar ¿a dónde? A La Paz para un centro oncológico. Claro. Entonces hay problemas estructurales, digamos. Ahora, en el caso del tema político, eso ya es cada vez, y no solo es aquí en Bolivia, en todo lado, pero los derechos están siendo más vulnerados, ¿no? Encarcelamiento de dirigentes, digamos, ¿no? Wow. Encarcelamiento de personas que están protestando, ¿no? En Argentina ha pasado, ¿no? Personas que pierden el ojo, una persona en Jujuy perdió el ojo, no sé qué. En el caso de acá de Bolivia, el 2019, de los dos lados, ¿no? Vulneraciones y represión, por ejemplo, a las personas que salen en los primeros 21 días, un chango de derecho perdió el ojo, esto y lo otro, vulneraciones graves. Por el otro lado, luego de que Áñez asume la presidencia, las masacres de Sencati-Sacaba, digamos, ¿no? Entonces, los estados no dejan de tener un carácter coercitivo, digamos, frente a la sociedad, no solamente en momentos específicos, en toda su estructura, digo. Acá en Bolivia, uno de los casos que yo analicé a profundidad es el de Jerry Fernández, por ejemplo, ¿no? ¿Quién es Jerry Fernández? Jerry Fernández era el médico del caso Bebé Alexander. Se lo acusa a Jeffrey, ¿qué es? A Jerry Fernández de violación de un bebé recién creo nacido. que sí, algo me suena. Fue bastante sonado, creo. Fue ¿no? bastante sonado. Los medios de comunicación lo atacan, dicen, sí, él es el violador. Toda la gente sale, los medios de comunicación muy peligrosos también en dar informaciones que no son. Se lo mete a la cárcel. ¿Por qué? Porque es el único joven y varón, digamos, ¿no? Se lo mete, no sé qué, se hacen los análisis, se dice, no, sí, violación. Pero uno de los análisis de una de las forenses que luego renuncia y luego termina escapando del país, dice, no ha habido violación aquí, esto es otra cosa. ¿Y qué pasa? La estructura judicial
junto a la Gobernación de La Paz, junto a otras instituciones como el IDIF, por ejemplo. ¿Qué es el IDIF? Es el forense, Instituto Forense. Ya. Agarran y dicen, no, está mal lo que dice ella, no, ha sido violación y se le va a seguir un juicio. Ajá. Va Derechos Humanos, en este caso la Asamblea de Derechos Humanos, va otras instituciones también, y les parece medio raro, digamos, ¿no? La situación que está pasando Yeri. Y pasa el tiempo, y al final cada vez hay más indicios de que ha habido un tráfico de influencias. ¿Por qué? Porque había una persona del entonces gobernador que había metido a un familiar suyo a ser parte del, creo que era en el hospital, como que ayudante, como enfermera, digamos, ¿no? Pero que no estaba capacitada. Entonces hubo un tema con el termómetro, un tema muy complicado, que al final termina muriendo el bebé por mal manejo, digamos, de estos instrumentos. Ajá. Pero parecía que era una violación, digamos, pero ya no habían pruebas, pero hay tanto tráfico de influencias que agarran y dicen, no, este es el culpable, no sé qué. Dios. Y luego de eso, ¿qué pasa? Sale la sentencia, le dan la máxima 20 años, creo que le dan, ¿no? Wow. A Yeri, está Yeri destrozado, no sé qué. Y la jueza, que en ese tiempo y ahora está libre, y ahora realmente es complicado hablar de esa señora, pero la jueza, en una de sus borracheras, y una persona le graba, dice, no, yo sé que Yeri Fernández es inocente, pero a mí me han presionado tal juez, tal fiscal, tal esto, tal lo otro, y nada, pues ¿qué voy a hacer, digamos, no? Yo le tenía que dar la sentencia y no sé qué. Es de este video, perdón que te corte, que un tipo se hizo la burla y dijo, voy a imitarle un whisky para a ver si me dice otra vez la verdad. Es que era famoso, pero se me fue el nombre ahorita. Bueno, pero no importa. Bueno, entre copa y copa suelta, digamos, claro, toda la historia, y al final Yeri Fernández... Porque se hizo viral ese audio, ¿verdad? Claro, se hizo viral el audio y la gente salió a las calles, ¿no? Porque y claro, o sea, Yeri Fernández en las declaraciones no solamente ya es una cosa de una equivocación, digamos, ¿no? Sino que hay el tráfico de influencias, de que además se lo trata como a una de las peores personas dentro del penal de San Pedro. ¿Por qué? Porque hay un sector en el penal de San Pedro, que es un lugar muy pequeño, que se llama La Grulla, donde realmente es un lugar muy pequeño y donde se mete a muchos delincuentes ahí, donde no pueden ver la luz del sol. Ajá. Y se los tiene mucho tiempo ahí como una forma de castigo. Y a Yeri se lo lleva ahí. ¿Por qué? Para que se declare culpable del hecho. Hay una vulneración estructural por parte de la policía boliviana, de la justicia boliviana, todo. Y al final, Yeri Fernández, claro, con las declaraciones de esta señora, sale libre. Y parecería que ahí acaba la cosa y dicen, bueno, por lo menos al final ha tenido justicia. Obviamente se le ha arruinado la vida, los prejuicios. Claro, toda la sociedad se le echa... Tantos años, además de estar ahí, todo un tema. ¿Qué pasa? La meten presa a la exfiscal. Y hace un mes sale y dice, no, yo sigo diciendo que es culpable, porque a mí me han dado algo en la botella y por eso he dicho eso. Y el pobre Yeri Fernández ahora tiene que vivir un calvario nuevamente. Entonces sigue habiendo intereses estructurales de parte de la policía, jueces y fiscales. ¡Oh, Dios! Que siguen operando ahí, digamos, ¿no? Entonces, y en Bolivia pasa mucho esto, estas estructuras. Siempre se dice la justicia boliviana es una de las peores del mundo, y es verdad, digamos, porque estas estructuras que son maleantes, son corruptas, son todo, tienen el control de las personas y son estructuras, ¿no? Que dañan los derechos de los individuos, digamos, ¿no? Qué duro. Entonces, perdón. ¿Y? No, claro, y eso, ¿no? Eso que es el caso de derechos humanos en Bolivia es bien complicado, ¿no? O sea, en donde veas prácticamente hay vulneraciones graves a los derechos humanos, ¿no? Qué duro. Sobre todo con temas justicia, política. O sea, porque, perdón, uno pensaría que, por ejemplo, esto le podría pasar a alguien que, qué sé yo, se metió con el hijo de tal ministro o de alguien poderoso o familiar, ¿sabes? O alguien que quiso, qué sé yo, mostrar algo que eso hacía como que tambalear al poder, por ejemplo. Y, boom, te metemos preso, te hacemos la vida mierda, pero porque era peligroso tenerte, digamos, suelto hablando. O porque me hiciste algo malo. En el caso de este dude, solo estaba en un mal momento, ¿no?
fue no se dice el conejillo de Indias, pero como que el tipo dijeron, ok, hay que buscar un culpable, que sea él. El tipo no había hecho nada, suponiendo... o sea, es que solo me sé esta historia desde tu perspectiva, de lo que me estás contando. Bueno, suponiendo que es verdad, es como que este dude no ha hecho nada, solo estaba en un mal momento. Y el problema es que ese es el caso visible, ¿no? Mientras que se dice que arriba del 40% de las personas, si no el 60% de las personas que están dentro de las cárceles en Bolivia no tienen sentencias ejecutoriadas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que los procesos de investigación nunca se llevan a cabo. O sea, la última medida dentro de la justicia boliviana se supone que es, bueno, la detención preventiva, ¿no? Pero en realidad en el caso boliviano es totalmente al revés, ¿no? Lo primero que se hace es, no, detención preventiva. ¿Por qué? Porque no hemos investigado, digamos, porque los investigadores no han hecho su trabajo, porque pueden tener las excusas que quieran y directamente de no hacer nada, no ser culpable de nada, no hay una investigación previa, estás en esas condiciones. Y claro, hay un prejuicio de la sociedad en general. He visto yo con muchos casos, digamos, en redes sociales, en otros espacios donde, no, estos presos que no sé qué son culpables y son unos malditos, digamos, y ¿no? merecen todo lo peor. Y merecen todo lo peor. Pero luego cuando ves el dato y ves que hay tanto porcentaje de personas que pueden ser culpables e inocentes, pero no hay un proceso de investigación para decir es culpable o es inocente, entonces implica que hay mucha variedad de casos sin resolver en la justicia boliviana y esa es una violación de derechos humanos, ¿no? Claro. Y ahí está uno de idiota gritando, diciendo como que estos se merecen todo lo peor cuando no sabes lo que ha pasado. Claro. ¿No? O, por ejemplo, en este caso de médico, ¿no? O sea, gritarle todo lo peor porque sí. O sea, imaginarte que violó, que era un bebé recién nacido. Sí, unos meses, ¿no? Claro, entonces, o sea, es decir, este tipo es lo peor del mundo. Y luego decir, bueno, con los siguientes datos, espera, ¿para qué grité eso? ¿Para qué fui a, qué sé yo, ponerlo en Facebook o en Twitter, ¿no? Desfogándome cuando en realidad no sabía muy bien. Y ese, por ejemplo, o sea, ese es uno de los objetivos que tengo yo con este podcast, como tengan en cuenta que vivimos inmersos en la ignorancia. O sea, todo lo que sabes es a partir de lo que te está llegando, pero no es el panorama completo. Así que ten cuidado de decir lo que vayas a decir, porque a lo mejor no tengas el panorama completo de todo lo que está pasando, ¿sabes? O todos los datos. Lo malo es que estamos acostumbrados a creer ciegamente a lo que salga o en redes sociales o en la televisión, ¿no? Entonces, ese es un problema. Por lo menos yo lo veo así. Es un problema el tema de medios de comunicación es un tema bien complicado, ¿no? O sea, porque los medios de comunicación terminan influyendo, digamos, en la percepción de las personas, que en este caso de Jerry Fernández, como que, claro, el amarillismo salió, sí, violación de un bebé, no sé qué. Y luego los propios medios, 4 años, 5 años después del caso, mostrando las cosas, ¿no? Y no hay disculpas de los medios, no hay una aceptación de difundir cierto tipo de noticias y bueno, y las redes sociales que parecen tener un espacio tal vez de una sobreinformación de las cosas y que depende de ti ver qué tipo de cosas también están planteadas en algunos marcos, ¿no? Como lo que hablábamos un poco fuera del podcast, ¿no? El tema de los algoritmos, de todo este tema del consumo, de sobreinformación, digamos que en muchas ocasiones puede simplemente replicar ciertos prejuicios, digamos, ¿no? Individuales. En vez de darte más conocimiento, solo reafirma lo que sabes, ¿no? O lo que estás viendo, ¿no? Entonces, siento yo, por ejemplo, no sé si concuerdas conmigo, aquí hay este debate como que entre liberales y socialistas como que se ha propulsado mucho en las redes sociales. Y en la medida en que tú ves algo de eso, te sigue saliendo de lo mismo. Entonces, a veces erróneamente uno cree que estoy expandiendo mi panorama, y es como que no, solo el algoritmo te está mostrando otros ideólogos o digamos
propagandistas, pero del mismo tema. Ujú. Estás reafirmando esto que creías que sabes en vez de contrastar otro tipo de informaciones. Y te radicaliza. Y eso, a lo mejor, no sé si voy a hacer una buena oración aquí, puede quebrar un poco el tejido social porque dices, o sea, ya tienes un prejuicio hacia ciertas cosas muy radicalizado. El tema de la polarización es un punto bien, bien fuerte. Nosotros lo hemos trabajado con un amigo en el caso de Sencati Sacaba, digamos, ¿no? En medios de comunicación impresos. Pero más o menos hay ciertos temas culturales Uh-huh. que pueden ser la base, digamos, la mejor base para reafirmar tus posiciones polarizadas, digamos, ¿no? Yeah. Por ejemplo, en el caso de Sencati Sacaba, los medios de comunicación, claramente, dos posiciones completamente radicalizadas, ¿no? Estos de la planta de Sencata querían volar, son unos salvajes, digamos, ¿no? Uh-huh. Terroristas. Terroristas. Creo que era la palabra, ¿no? Y la otra era, no, son indígenas, digamos, ¿no? Indígenas víctimas de todo esto, digo, todo lo que está sucediendo. Y llevar una polarización, y claro, cuando analizas en los días de esos periódicos ese punto y luego analizas un año después la misma, porque se vuelve a activar por otro tema coyuntural, la misma problemática, las narrativas van variando, digamos, de los mismos propios medios de comunicación que hace un año antes decían esto y lo otro. Entonces, y ahora se puede deber, digamos, a factores culturales, digamos, ¿no? O problemas en la sociedad boliviana, por ejemplo, el tema del racismo, digamos, ¿no? Así como que, bueno, si esta posición polarizada se acomoda a los prejuicios, a los sistemas culturales que tengo, entonces claramente me voy a polarizar de alguna manera, digamos, ¿no? Ahora en el caso de redes es bien complicado porque lo que dices, por ejemplo, estas visiones de socialismo versus liberalismo y que se han expandido mucho, claro, son videos de 1 minuto, 30 segundos con una frase, digamos, ¿no? De Marx, así como que el Estado tiene un carácter de clase y entonces todos los que se consideran izquierdistas, progresistas, sí, que Marx, no sé qué, digamos, y del otro lado Milei, ¿no? Zurdos, hijos de tal, no sé qué, y todos, sí, esta es la manera contra estas formas de izquierda, que la batalla cultural, no sé qué, digamos, ¿no? Entonces se está implantando mucho esto, pero también de una forma súper posera, ¿no? Así como que muy de la moda, del momento de reafirmar tus posiciones, de la militancia, y que claramente cuando vas desmenuzando eso, o sea, por ejemplo, hay un autor, Pollock, que habla del capitalismo de Estado, y viene desde la sociología, desde la teoría crítica, y el capitalismo de Estado, dice él, el Estado es una empresa más y que contribuye a desarrollar toda la lógica capitalista y todo esto, digamos, ¿no? Así más o menos en ese plan, capitalismo de Estado. Pero si dices capitalismo de Estado en una discusión entre liberales y socialistas, no, pues quedas mal parado porque, o sea, los dos están de ambos lados, porque no, para los liberales no va a haber nunca un capitalismo de Estado, digamos, ¿no? Así, no, el Estado es un parásito y no sé qué. Claro. Y no diría socialistas, falsos socialistas, no sé, van a agarrar y decir, no, que el Estado es la manera de la redistribución de la riqueza, es la mejor manera y no es capitalismo, y que más bien se trata de llegar por este medio socialismo. Entonces, hay posiciones que, claro, ya no se visibilizan en redes sociales, digamos, pero que contribuirían a romper estas formas polarizadas del entendimiento. Sí. Pero hay muchos factores, ¿no? Puede ser algoritmos, puede ser que a la gente que está ahí tal vez no quiere hacer el contenido y que debería hacerlo, no sé, así hay muchas cosas, digamos, ¿no? La cuestión del consumo también. Te contaba que tenía un invitado que era un filósofo y me decía que, claro, uno de los males de la sociedad, tal vez, no sé si le estoy parafraseando mal, pero es que lo vemos todo en esto blanco o negro, como en un dualismo. O sea, si no es blanco, es negro. No existe el gris. Entonces, claro, si no eres zurdo, eres un facho, ¿sabes? Entonces, no hay... A lo mejor es un poco el constructo social, otra vez, en cómo queremos interpretar la realidad, ¿no? Que tal vez yo lo pensaría como que es que casi todo está
como construido de esa manera. ¿De qué equipo eres? ¿Del Tigre o del Bolívar? O del Bolívar. Del Tigre. Claro, sí, yo no tengo ninguno, por ejemplo. Entonces, no sé qué otros. Pero siempre es como que A o B, negro o blanco. Entonces, como que tienes que ir eligiendo, supongo. A lo mejor incluso es la gente misma que dice, no, ok, me caso con B y tengo que casarme con B y despreciar A, ¿sabes? Y hay, por ejemplo, en el caso de la política, digamos, ¿no? O sea, posición personal, ¿no? El 2006 hasta 2019, 2018, antes de las elecciones, hay un proceso muy, muy fuerte de una revolución política, se podría decir, ¿no? De que muchas personas que no podían acceder a ciertos cargos de poder accedan a ciertos cargos de poder y se da una pluralidad más grande. Bueno, pues se puede criticar muchas cosas y todo, pero se da esa situación. ¿Y cuál es el punto, digamos, ¿no? De que en vez de cerrar o intentar cerrar ciertas heridas que existen en el proceso, va y, no sé, ciertos políticos que no voy a decir su nombre, pero A. Linera o Álvaro L., digamos, van y dicen en las comunidades, ¿no? Los caras van a venir y les van a quitar sus colegios, sus estos y los... Y por parte... y el sol se va a ocultar y la luna va a salir. Claro, y todo el proceso se va generando una polarización, ¿no? Con el fin político. ¿Por qué? Porque hay que asegurar los votos, digamos, ¿no? De un sector de la sociedad. Y en el caso me pasa mucho en el caso de Santa Cruz con el Comité Cívico Cruceño, digamos, igual, no, aquí que la pureza de la nación Camba, no sé qué, en contraposición de toda una ciudad que es una ciudad de migrantes también, ¿no? Entonces, me parece que esas fines utilitarios del racismo, digamos, que claramente se anclan a patrones culturales, que no es, o sea, si no se anclara a ciertas cosas que están ahí en nuestra sociedad, digamos, no tendrían ninguna función. Creo que, o sea, sí, es un tema muy complicado, ¿no? Y la polarización ahora es prácticamente tratamos de simplificar todo a esto o lo otro, como dices, ¿no? Es un recurso fácil también, ¿no? Es un recurso fácil frente a populista puede ser. Populista frente a un mundo de incertidumbres. O sea, hay más polarización frente que hay más incertidumbres del mundo, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso de antes de la caída del muro de Berlín, digamos, habían posiciones izquierda y derecha, todo, pero había una pluralidad de debates internos, sobre todo, digamos, en la izquierda, maoístas, leninistas, no sé qué, guevaristas, todo, digamos, ¿no? Y había una pluralidad de ideas y de debates en las cosas. Se cae el muro de Berlín, gana el liberalismo. El liberalismo ha prometido que libre comercio, libre mercado y todo el mundo todos nos podemos poner por el mundo, digamos, ¿no? Nos podemos mover. Llegamos al siglo XXI y esas promesas del liberalismo se van cayendo, digamos, ¿no? Así como que... Porque no se cumplen. Comienzan a haber restricciones migratorias más fuertes, digamos, ¿no? Así porque se supone que el comunismo era el que no te dejaba salir de los lugares, el que esto y lo otro. Ahora hay libre mercado y cuando hay libre mercado se supone que también hay una libre circulación de gente. Y lo extraño es que se comienzan desde el siglo XXI se comienzan a colocar más restricciones migratorias para todo, digamos, ¿no? Entonces, todo ese proceso, y ahora con la variable ambiental, por ejemplo, ¿no? De que antes no se consideraba la variable ambiental para la producción y ahora sí, ahora vemos los cambios de los cambios climáticos, la destrucción de los bosques, las quemas, la contaminación, los agrotóxicos. Tenemos todo el conocimiento de este tipo y hay una incertidumbre económica, digamos, ¿no? Como que estamos viviendo en un mundo con incertidumbres económicas, ¿no? Estados Unidos y políticas también. Estados Unidos, la toma del Capitolio, digamos, ¿no? Como que ni en las peores películas de Hollywood había algo tan loco y ridículo al mismo tiempo que la toma del Capitolio, o la anterior semana con lo de Putin, digamos, ¿no? Así que el grupo Wagner, no sé qué, casi se toma. Entonces hay una incertidumbre política, una incertidumbre económica. Todos los estados están mal ya había una retardación económica y más la crisis de la pandemia, más todo esto, estamos viviendo eso. El pilfrut costaba 50 centavos
hace 7 años y ahora te cuesta unos 50, digamos, ¿no? O sea, ¿Unos 50? Unos 50. Porque Dios, ¿hace cuánto que no compro un Pilfrut? Y se va generando todo eso. Y claro, hay más incertidumbre de todo lado. Y además con una sociedad tan acelerada como la que tenemos, la información nos llega todo el rato. Sí. Entonces tenemos que tener ciertos posicionamientos más duros, más rígidos frente a eso, ¿no? Porque tenemos más miedo. Porque tenemos más miedo. Y ahí nos polarizamos y decidimos tomar uno de los bandos, ¿no? Esto como un punto clave, creo. Por lo menos yo lo he escuchado así. Porque no estoy a favor ni en contra de nada, pero era como que es que no sé qué está pasando. Creo que el dólar está yendo a la mierda. No, que vuelva Evo nomás. Y es como, a ver, yo no soy experto en nada, pero digo, creo que o sea, tendría que entender el movimiento económico o financiero de la cuestión del dólar, todo lo que está pasando, digamos, a nivel gobierno, economía, que no lo he averiguado, pero tendría que, creo que hacer ese estudio antes para decir, o sea, si hacemos esto, por tanto, Evo debería volver. Y no decir solamente, Evo, que vuelva Evo, porque si no el país está yendo a la mierda. Decir, ¿qué te asegura, viejo? Porque a lo mejor todo está yendo a la mierda y no importa quién esté en la silla de presidencial, se va a ir a la mierda. O tal vez no. Pero el pedo es que hay incertidumbre y a lo mejor el problema es que se hace, creo, más consciente esta incertidumbre. Porque la incertidumbre siempre está. Pero como se hace más consciente, claro, tenemos miedo y decimos, no, volveremos al pasado nomás. En el pasado, por lo menos, era seguro. O está este dicho, ¿no? Como más vale seguro conocido, incluso malo conocido que bueno por conocer, ¿no? Entonces, es jodido. Sí, es bien complicado y creo que además nuestra tanda generacional, digamos que si entendemos que el caso de Evo y del movimiento, sobre todo Evo, digamos, ¿no? 14 años en el poder, el presidente que más tiempo ha estado en el poder, pero al mismo tiempo la persona que ha estado más seguido en el poder, porque Estenssoro ha estado un poco de menos tiempo, pero en diferentes periodos históricos. Claro. Entonces, esa es una excepción en la historia boliviana, digamos, ¿no? Y el resto de la historia boliviana viene a ser la incertidumbre, digamos, ¿no? La incertidumbre, ¿por qué? Por nuestro rol económico mundial, por todo lo que... Y ahora parecería que también personalmente veo que el tiempo de la hegemonía política del MAS también ha entrado en un declive bien fuerte, digamos, ¿no? Entonces, por sus propias acciones, por lo que ha cambiado en el mundo, por muchas cosas, digamos, ¿no? Entonces, parecería que estamos en esa incertidumbre. Yo noto una incertidumbre política, ¿no? O sea, ¿cuándo hemos visto al MAS tan dividido, digamos, ¿no? ¿Cuándo hemos visto que se estén sacando la mugre entre este y el otro, ¿no? Y eso sumado a lo económico del dólar. Claro. 14 años hemos estado ahí con el dólar, muchos años con el mismo tipo de cambio, y que de la noche, o sea, había este caso del Banco Fácil, ¿no ve? En el Banco Fácil, en las redes, salió mucho esta lógica de decir, no, que ustedes están, los que tienen miedo y están sacando su dinero en la primera vez, porque hubo una amague de quiebre, pero que no fue un mes después, recién quebró, digamos. Y en el primer amague de quiebre fue como que no, los que están sacando su dinero tienen la culpa porque ustedes van a quebrar el banco y es una empresa cruceña, decían muchos, ¿no? ¿Y cómo van a hacer esto? Una empresa boliviana, bla, 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 bla. Y yo decía, pero no es la culpa de la gente, o sea, ¿cómo le puedes decir que es su culpa querer agarrar los ahorros de toda su vida, tiene que sacar dinero para pagar a sus trabajadores, X o Z? Y además, eso no ha pasado en una temporalidad muy larga para nuestras generaciones. Además, hay que recordar que el Banco Fácil ha ayudado sobre todo a las nuevas generaciones a conseguir mucho tipo de cosas que no te permiten otros bancos. Entonces, pasa eso, el Estado agarra, dice, no, esto ha sido... además el Estado primero agarra a la ASFI y dice, vamos a meter presos a todos los que estén desinformando, así como que el que no haga desinformación va a tener juicio, esto y lo otro. Pasa un mes y luego la ASFI se desentiende y dice, sí, estos serán unos maleantes, se han robado, no sé qué. Al final siempre termina perdiendo la gente del pueblo y el resto, los banqueros y todos terminan acomodándose las posiciones, agarrando todo el nivel económico. O y bueno, sobornando jueces. Sí. La ASFI para mí súper metida. No puede ser que de un mes diga, vamos a meter presos a todos, y al mes siguiente, sí, estos habían sido realmente los culpables, digamos. Pero ese tipo de cosas, o sea, en la sociedad, mucha gente, digamos, así como que me sorprendía mucho esto, ¿no? No, pero ¿cómo van a hacer esto? ¿Cómo van a sacar su dinero? Ustedes mismos están dando un
un tiro al aire, pero es el miedo, es natural. El miedo le da la incertidumbre, claramente, y de una cosa que no se conocía y no se había vivido en los últimos años, digamos. Claro. ¿No? Y bueno, esos procesos creo que también, por una parte, refuerzan, digamos, ciertos prejuicios de la gente o develan ciertos prejuicios de la gente, y por otra también nos va mostrando palpablemente la realidad económica que estamos viviendo, ¿no? Que no se trata de la buena intención de las personas, ¿no? Claro. Sino de las condiciones materiales, ¿no? Vaya, qué duro. Mira, ya vamos 1:39. Casi, mira, siempre pasa rápido, ¿verdad? Bueno, te dije que iba a pasar rápido. Quería hacerte una pregunta que tengo como en mente hace rato, ya para hacerte las últimas dos. La primera era como que, ¿por qué deberíamos, a lo mejor ya me la has respondido en el transcurso de esta charla, pero ¿por qué nosotros, la masa, el ser humano de a pie, debería prestar más atención a la sociología? Hay una autora que es Agnes Heller, que habla de la sociología de la vida cotidiana. Ya. Y la sociología puede analizar problemas grandes como los que hemos hablado: racismo, discriminación, economía, ¿verdad? Pero hay un análisis de las relaciones que tenemos entre nosotros que pueden develar ciertas formas culturales, económicas. Entonces la gente tiene que prestarle, quizás sería bueno que le preste atención a la sociología para tratar de romper ciertos esencialismos que tenemos nosotros mismos, ¿no? Lo que hablábamos, ¿no? Que tal vez hemos construido naturalmente ciertos prejuicios, y para tratar de romper estos prejuicios y tratar de tener una relación ahí, yo digo, más armónica, más empática, ¿no? No quiero darle tintes romanticistas a la sociología, pero un poco para mejorar nuestras propias relaciones, ¿no? Interpersonales, porque creo que la sociología te puede mostrar ciertas formas de relacionamiento. Hay muchas personas que han hecho estudios, que han hablado sobre temas que a veces decimos, bueno, este tema no se ha hablado, no se ha escrito sobre este tema, pero en realidad sí se ha escrito, sí se ha hablado desde la sociología. Sí te puede mostrar, develar ciertas cosas que permiten, digamos, ¿no? Tener una relación más criteriosa, quizás, ¿no? Con ciertas formas que naturalizamos, ¿no? Sobre todo como estas del machismo, la discriminación en una sociedad donde realmente estos prejuicios están firmemente arraigados, ¿no? En nuestros círculos más cercanos también. Entonces creo que para eso nos puede ayudar la sociología, ¿no? Y generar mejores políticas públicas, que ese es el punto. ¿Cómo podemos comenzar? Difundiendo. Creo que una de las maneras es la difusión de ciertos estudios, ciertas reflexiones en podcasts, en ¿qué se llama? En píldoras informativas, digamos, ¿no? De esta manera, ¿no? Y sobre todo también en medios de comunicación, hacerlo un poco más digerible. A veces también los sociólogos tendemos a usar otras palabras que tal vez muy técnicas, pero que también, ¿no? O sea, relacionarse con el lenguaje, eso de los sociólogos, ¿no? Relacionarse con el lenguaje, con las prácticas de las personas, ir a los lugares, porque no se trata solo de leer, eso es la crítica que siempre hacemos, ¿no? No se trata solo de leer las cosas, sino ir donde están las personas y que las personas generen los datos, porque son las personas las que viven, ¿no? Las que hacen. Creo que me has respondido. Decía que tenía 2 preguntas al final del podcast o del episodio. La segunda creo que ya me la he respondido, porque es: ¿qué crees que la sociedad ignora que no debería ignorar? Creo que ya me la has respondido. ¿O crees que hay algo como más específico que, digamos, es peligroso que ignore incluso? Me gusta usar la palabra peligroso. Sí, creo que cualquier tipo de relación que vaya en desmedro del otro, ¿no? En desmedro de los derechos del otro, que se justifique por una forma natural, por una forma cultural, creo que eso es lo más peligroso, ¿no? O sea, que al final de cuentas termine siendo esa la justificación, ¿no? Que sea natural. Que sea natural. Como los nazis, ¿no? Ojo a todo lo que es natural. Ojo a todo lo que es natural en las relaciones sociales, digamos, ¿no? O sea, no me voy a meter a la biología, nada de eso, ¿no? Claro.
Pero sí, un poco como los nazis, ¿no? La idea esta, obviamente, de Ujú. la pureza de la raza, ¿no? Que está justificado en algo natural. En algo natural. Entre Y, comillas. claro, y justamente eso es lo peligroso, digamos, ¿no? Que la violencia, que vaya creciendo la polaridad, la violencia en torno a factores esencialistas, naturales, que los creemos naturales, digamos, ¿no? Ya. La siguiente pregunta. ¿Qué crees? Es difícil, pero ¿qué crees? ¿Crees que hay algo que ignoras que no deberías ignorar tú, como sociólogo, como Lucio? Ujú. Ignoro que no debería ignorar, seguramente, o sea, con seguridad, y creo que es en muchos temas, digamos, que me ayuda a ir al trabajo de campo, a convivir con la gente, pero en muchos análisis que puedo llegar a tener, Ajá. tal vez desde las lecturas, puedo llegar a ignorar muchas realidades más concretas, ¿no? Entonces creo que eso también genera procesos tal vez muy esencialistas, obviamente, dentro de mí, que me hacen tener prejuicios no solo de opinión, sino hasta académicos, digamos, ¿no? Y que espero siempre poder estar mucho más en contacto con todo para romper eso, digamos. Tener una mayor perspectiva, más o menos. Tener una mayor perspectiva. La realidad es lo único que te puede ampliar esos sesgos, ¿no? Académicos, de todo tipo, ¿no? Buenísimo. Bueno, muchas gracias, Lucio. ¿Algún comentario que quisieras decir o dónde te podemos encontrar en las redes? Si es que publicas algo de sociología o algo así de difusión. Sí, o sea, mi Instagram tal vez que es así donde trato de subir lo que encuentro en Instagram y algunas opiniones, digamos, ¿no? Ajá. Que estoy como luciólogo. Ya, qué bueno. Entonces, sí, ahí, digamos, ¿no? Sobre todo. Dale. Bueno, muchas gracias, Lucio. Encantado de tenerte de vuelta. Se nota que eres una biblioteca humana y creo que hay muchos temas que podríamos seguir discutiendo. Igualmente un gusto poder estar y agradecido con toda la gente que nos escucha y contigo sobre todo. Ha sido una hermosa charla. Gracias, viejo. Y con el valiente que llegaba hasta minuto 45, hora y 45. Vean los últimos 10 nomás. Se pone muy bueno. Bueno, muchas gracias, viejo. Gracias a ti. Muchas gracias al que se ha quedado aquí de vuelta y nos vemos en la próxima.